Bueno, hace algunos años tuve una experiencia que me impactó muchísimo. Yo tenía que hacer un viaje a Madrid en el AVE y bueno, coincidí que al lado mío estaba una persona que estaba jugando una partida de ajedrez a través del móvil. Yo también soy un gran aficionado al ajedrez y bueno, pues le invité a jugar una partida juntos. O sea que cogimos uno de los dos móviles y jugamos una partida de ajedrez. Fantástico. Terminó la partida de ajedrez y empezamos a hablar un poquito. Quién era él, quién era yo y qué hacíamos. Él es un consejero de la central nuclear de Ascó e iba a Madrid precisamente para una reunión acerca de temas nucleares. Y yo, digamos que antes de dedicarme a lo que me dedico ahora, pues había estado bastantes años dedicándome a la soldadura profesional, haciendo incluso soldaduras en centrales nucleares. Después le comenté a la que me dedicaba entonces, lo que estaba haciendo, que digamos mi proyecto tenía que ver con la voz. Y la respuesta inmediata fue muy curiosa porque enseguida lo asoció con el tema del canto. Ah, eres profesor de canto. Digo, no, no soy profesor de canto. Cuando le expliqué realmente en qué consistía mi trabajo y que la voz era como un libro abierto en el que se podía leer y se podía entender y sentir una historia y que cada palabra, cada frase reflejaba algo más que solamente unas palabras, esta persona, este consejero, esta persona con un nivel cultural muy alto, automáticamente se cruzó de brazos y de piernas. Cuando le dije, ese es el efecto que suele causar mi trabajo, se sorprendió. Perdona, ha sido inconscientemente, no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Ha sido innato. En ese momento yo tomé conciencia de que dentro de nosotros está la sabiduría de que cuando hablamos transmitimos mucho más que solamente ideas y palabras. Transmitimos una parte de quienes somos. Transmitimos lo que el corazón siente. Ahí empezó todo, a tomar una forma, a tomar un cariz y una importancia realmente vital. Me llamo José Javier Cartujo, soy asesor de comunicación verbal y director de Eres tu Voz. Yo quería preguntaros, ¿os gustaría poder transmitir confianza, seguridad y valores? A quien le apetezca, que ponga así en el chat. ¿Y os gustaría ser escuchados, valorados y respetados por las personas de vuestro entorno? Porque si es así, pues también me gustaría que lo pusierais. Pues entonces creo que esta charla, estoy seguro de que os va a ayudar. Cuando todo este mundo empezó, mi mundo, mi proyecto personal, el neurolenguaje emocional, empezó desde la vibración, desde el mundo de la vibración a través de los cuencos de cuarzo y me fue llevando, paulatinamente además, hacia lo que hoy es mi proyecto de voz y lo que la voz transmite. Ha sido un camino largo, un camino precioso, porque ha sido un camino en el cual he ido experimentando todos los cambios, tanto que había en mí como que había en las personas que en este camino me acompañaban a través de talleres, formaciones y consultas. En este mundo de la voz te das cuenta de que todo es vibración y todo es resonancia. Y hay una serie de frases que ya vienen desde la mitología antigua, en las cuales se habla del poder de la voz. En la antigüedad, en las antiguas culturas, perdona, la cultura egipcia, los sacerdotes, los chamanes,
sacerdotes, hacían un uso especial de la voz. De hecho, en las escuelas de misterios, el uso de la voz era una de los secretos mejor guardados. Está la frase también que creo que habéis escuchado todos: la voz es el instrumento más poderoso del universo. Y tiene su razón de ser. La magia de la voz no está en las palabras que dices, sino en cómo vibran esas palabras y en la intención que llevan detrás. Todo es vibración y todo resonancia, es una ley universal. Y luego hay una ley que es más materialista, más de aquí, de andar por casa, que también es real, y es que así hablamos, así nos trata el mundo. Y es cierto. En función de nuestra capacidad de expresión y cómo suenan nuestras palabras, las personas que están a nuestro alrededor reaccionan de una manera o reaccionan de otra. Es muy curioso, pero es así. El hecho de escuchar es un arte. El hecho de escucharte es un arte sagrado. El hecho de escucharte sin interpretarte es una maravilla. Y el hecho de escucharte sin juzgarte es acceder a tu sabiduría y a tu esencia interior. Cuando dejas de escucharte sin juzgarte, aprendes a dejar de reaccionar al juicio de los demás. Y todo esto está relacionado con el mundo de la palabra, con el mundo de la voz. ¿Cómo podemos saber que realmente en el mundo de la voz hay esa vibración, esa transmisión de una intención más allá de las palabras? Pues es muy sencillo. Creo que todos podemos acceder hoy en día al trabajo de Masaru Emoto, los mensajes del agua. El que no lo conozca puede buscarlo porque es un punto de referencia importante. Está documentado, está reconocido, con lo cual tiene una credibilidad muy alta. Y desde mi punto de ver todavía es mucho más potente y poderoso su trabajo de lo que realmente las personas llegan a alcanzar. Porque demuestra el poder de la intención. Entre otras muchas cosas que hizo él, que fue congelar moléculas de agua a las cuales él de alguna manera les aplicaba o les escribía de alguna forma o les transmitía la energía de una palabra, les escribía guerra, amor, em, palabras de diferentes significados que transmiten sensaciones diferentes. En función de la palabra que él escribía, esas moléculas de agua congeladas se transmitían en cristales perfectos, preciosos, y eso lo podemos ver en su libro o en internet, es muy fácil. O bien se congelaban formando cristales amorfos, en función de la palabra. También hizo un experimento que es precioso, que es hervir arroz, ese mismo arroz meterlo en diferentes botes, los botes estando en las mismas condiciones, totalmente esterilizados, y todo siguiendo el mismo protocolo. Y a cada tarro de cristal donde metía el arroz le escribía una pegatina con una palabra: amor, guerra, dolor, sufrimiento, bendiciones. En función de cada palabra, el arroz se conservaba más tiempo o se estropeaba rapidísimamente. Entonces yo quiero comentaros, la palabra que pueda escribir Masaru Emoto en japonés es una cosa, si lo hace en inglés es otra cosa, si lo hace en ruso, en checo, en cualquier idioma son palabras totalmente diferentes. Sin embargo, el resultado es exactamente el mismo. Entonces,
¿Qué es lo que hace que el comportamiento del arroz varíe? Pues solo puede ser la intención que la persona pone en la palabra. Si entendemos esto, si entendemos la capacidad que tiene la intención de nuestras palabras para cambiar las cosas, podremos acceder a un mundo increíblemente poderoso y potente. Observad una cosa, la mayoría de nosotros en algún momento elegimos cambiar nuestra respiración original, que era totalmente abdominal cuando éramos bebés, inflábamos el abdomen como si fuera un globito, como si fuera un globo. Y lo que hicimos después fue, a través de nuestras experiencias de vida, cambiar esa respiración por una respiración alta y poco profunda. Nos acostumbramos a respirar tiene su sentido y su razón de ser. Sin embargo, en ese cambio, lo que hemos hecho es perder nuestro poder. En la cultura oriental, aquí en nuestro tercer chakra, 4 dedos por debajo del esternón, en el plexo solar, está el poder, el tantien, como dicen en Corea. Si nos damos cuenta que realmente cuando algo sucede en nuestra vida que nos mueve, que nos causa una sensación intensa, se nos produce una molestia o una incomodidad en aquí debajo, justamente en el tercer chakra, debajo del esternón, que en muchas ocasiones o nos invita a llenarlo con alguna cosa, comida o lo que sea, o sencillamente nos bloquea completamente el acceso y no podemos comer ni tragar. Si entendemos que hay algo ahí que condiciona todo nuestro estado, significa que en esa zona tenemos una parte importante de nuestra experiencia de vida y es donde se albergan todas nuestras emociones. A partir de ahí podemos entender el sentido de la respiración. Que cambiemos esa respiración implica dejar de conectarnos con aquellas sensaciones, con aquellas emociones que si continuamente estuviéramos respirando abdominalmente, virtualmente viviríamos. En cada inspiración, nuestro sistema aprende con el tiempo a desconectar a su manera, sin darnos cuenta, y empezamos a respirar con respiraciones cortas y poco profundas. De la misma manera que respiramos así, aprendemos a vivir la vida, interpretándola automáticamente. Según sucede, reacciono. Pasa algo, reacciono. No nos dejamos tiempo a que la vida nos muestre aquello que realmente, el mensaje que realmente quiere que conozcamos. Luego hay otro mundo precioso que es el de las voces. No hay dos voces iguales. Hay personas que tienen la habilidad de imitar las voces, es verdad, las imitan muy bien. Sin embargo, es imposible reproducir una voz idéntica a la otra, porque cada voz no es solamente una forma de expresión, cada voz contiene unos matices muy concretos que están relacionados con una experiencia de vida. Hay hay voces que reflejan cautela a la hora de compartirse. Hay voces que contienen algo en la garganta, como que una ronquera o... En fin, hay voces de todo tipo, voces más agudas de lo normal o voces mucho más graves de lo normal. Depende, para hombre, para mujer, cada persona, hombre o mujer, tiene una voz
que es exactamente la voz que refleja un instante concreto o una experiencia de vida. Si yo os comento que en cada uno de los ambientes de vuestra vida tenéis una voz diferente, creo que podréis identificarlo fácilmente. En, en las relaciones laborales, en el mundo laboral, depende de a qué nos dediquemos, tenemos una voz. Si trabajamos con la voz de forma profesional, nuestra voz se adapta a una imagen en la cual necesitamos, de alguna manera, transmitir algo. No es nuestra voz. Estamos con nuestros hijos y nuestra voz se convierte en algo totalmente diferente, porque de alguna manera nosotros estamos cogiendo todo lo que nos han enseñado, intentando transmitírselo a nuestros hijos como si fuera la realidad, la verdad absoluta. Tampoco es nuestra voz. Ante nuestros padres podemos tener esta voz si nos sentimos que ellos necesitan de nosotros, entonces somos nosotros quienes nos convertimos en nuestros padres, o bien, depende de cómo nos sintamos con ellos, nuestra voz se vuelve como mucho más infantil, porque de alguna manera nos sentimos así ante ellos. En las relaciones sociales, observar algo muy importante. Depende de cómo os sintáis ante las personas que estáis, vuestra voz se va a comportar de una manera o de otra. Si os sentís superiores, vuestra voz será más presente y autoritaria. Si os sentís menos, más pequeños o inferiores, será una forma diferente de comunicación. Y si os sentís en igualdad, entonces vuestra voz será la vuestra. Sin embargo, ¿cuál es vuestra voz? La verdad es que todas, todas forman parte de vosotros. Todas esas voces forman parte de quienes sois. Y cada una de esas voces habla de lo que sois y lo que habéis vivido. Para una persona que sabe escuchar, la voz refleja una historia preciosa. Preciosa no por el hecho de que pueda ser bonita, sino porque cada experiencia de vida de cada ser humano es algo sagrado y se merece el respeto que ese mundo sagrado interior tiene. Eso lo convierte en hermoso, eso lo convierte en hermoso, así es. ¿Cómo podemos llegar a entender un poquito, a sentir esas voces? Tened en cuenta que con el cambio de respiración aprendemos a interpretar rápidamente lo que sucede. Y de la misma forma que aprendemos a interpretar rápidamente lo que sucede, aprendemos a vivir nuestras palabras y las palabras de los demás de la misma forma. Es decir, escuchamos algo, lo pasamos por nuestro filtro personal, nuestra experiencia de vida, lo interpretamos y reaccionamos a ello. Mm, decidme, me gustaría si podéis, si queréis compartir la respuesta por el chat. ¿Alguna vez habéis dicho algo y se ha interpretado de manera equivocada por la persona que la escucha? Muy bien.
Entonces, segunda pregunta. ¿Y a vosotros os ha pasado que alguna persona os dice algo y os habéis equivocado al interpretar sus palabras? ¿Verdad que sí? Fijaros, ese es uno de las causas más importantes de los problemas que hay en las relaciones de pareja. Y hablo personalmente de las relaciones de pareja porque la relación de pareja es el camino de aprendizaje más intenso que hay. Porque en mi mundo, en el mundo de la vibración y la resonancia, cuando estás en pareja con alguien, estás precisamente resonando con aquella vibración que necesitas para complementarte. Es decir, la persona, tu pareja, lo que va a hacer es reflejarte una y otra vez aquellos aspectos no resueltos que hay en ti. Cuando convertimos la comunicación en un mundo de interpretaciones, igual que una emisora de ondas de radio, si no sintonizamos el dial adecuado, no escuchamos la emisora. Eso nos pasa muy a menudo. Nos desconectamos de la intención para conectarnos a nuestra interpretación y viceversa. ¿Qué dicen nuestras palabras de nosotros? Mirad, ahí cada voz, como decía antes, contiene unos matices. Está el tono, la fuerza, la presencia. La presencia es muy importante. La presencia es lo que determina, por lo menos así es como la llamo yo. A ver, la presencia es lo que hace que una voz suene como si el altavoz estuviera delante, o es lo que hace que la voz suene como si estuviera detrás de mí. No sé si a través del micrófono se puede percibir la diferencia. Es como si yo aspirara las palabras o las proyectara. Tiene que ver con el sentimiento que yo tengo acerca de mí. Si yo tengo aspectos míos que me cuesta aceptar, y dentro de mí está la sabiduría de que si yo hablo, voy a compartir cosas que la otra persona puede sentir, aunque no pueda interpretar qué es, pero sí puede percibir. Entonces, lo que me pasará es que dejaré de hacer presente mi voz como queriendo guardar una parte de quién soy, convirtiendo mi voz en algo totalmente diferente y que intentaré transformar en la idea de que, como me pasó a mí en mi momento, era una voz dulce. Tened en cuenta que nuestra voz va modificándose a lo largo del tiempo. Sin embargo, las voces cambian en un instante, y eso lo he comprobado yo, ya que cuando una persona toma la conciencia de lo qué es lo que hace que su voz se manifieste de esa forma, y toma conciencia no aquí, aquí, cuando siente realmente qué es lo que hace que haya llegado a tener esa forma de comunicarse y lo suelta y lo deja ir, la voz se posiciona de una manera natural. Automáticamente, la voz se empodera, crece. Los desajustes que hay a nivel de tonos, por ejemplo, una voz grave en una mujer
o una voz aguda en un hombre tienden a equipararse, tienden a ajustarse, ya que cada voz reacciona a una historia, igual que a un momento puntual. Eh, ¿Os ha pasado alguna vez de ir a hablar y saliros una voz así un poco rara, como muy aguda o muy extraña? O ir a hablar y costar un montón expresarnos. La voz está relacionada con lo que el corazón siente, no con lo que la cabeza piensa. Hay una relación directa entre cómo suena nuestra voz y nuestro aparato fonador, ya que hay una serie de condicionantes que hace que nuestras cuerdas vocales se sientan afectadas por nuestras emociones. Es un proceso que pasa totalmente desde nuestro sistema neurológico a nuestro sistema químico, a nuestro cuerpo físico. Es impresionante. Y digo que la voz refleja lo que el corazón siente porque cuando intentamos hablar desde lo que la cabeza piensa, es decir, cuando queremos dar una imagen diferente a quienes somos en realidad, entonces es cuando sucede esto. Podemos trabajar o adquirir técnicas para que nuestra voz sea más intensa, más potente, o cambie el tono de voz, o se haga más grave, o se haga que se ajuste de alguna manera. Podemos hacerlo. Lo que sucede es que entonces lo que transmitimos también es la ausencia de autenticidad. Nos ponemos una máscara de voz para ser más aceptados o en la creencia de que eso es lo que los demás esperan de nosotros. Reprimir la voz. Si de pequeños a algunas personas de nuestro entorno no les gustaba que nosotros levantáramos la voz o que interrumpiéramos o qué tal y continuamente nos hacían callar, he escuchado muchas voces que han sido reprimidas desde la infancia y que ahora, en el momento actual, les cuesta hacerse presentes. Vamos adquiriendo una serie de creencias que hacen que nuestra voz sea lo que es. La voz que estáis escuchando ahora no es la voz que tenía hace unos años. Digamos que de alguna manera mi voz de antes era así, más o menos sonaba de esta forma. Por eso entiendo y mucho todos esos procesos que suceden. Cómo vamos de alguna manera ocultándonos o reprimiendo una parte nuestra a través de nuestra voz. ¿Alguna vez os ha pasado que vais por la calle o estáis en algún lugar y escucháis una voz y automáticamente os giráis, os dais la vuelta para ver quién está hablando así? ¿Os ha pasado? ¿Verdad que hay algo en las voces que... Ah, hay personas que transmiten pasión, hay personas que te dicen las cosas y te pueden decir cualquier cosa que parezca totalmente una locura. Sin embargo, dejas que esa información llegue a ti, le abres la puerta. ¿Por qué? Porque esa voz transmite una autenticidad que le da autenticidad al mensaje. Y sin embargo, hay otras personas que te pueden decir o leer un manual de comportamiento totalmente perfecto y que esté comprobado científicamente y sin embargo que no transmitan nada. No basta con tener el conocimiento, también hay que saber transmitirlo. Y para transmitirlo, lo primero que hay es que entrar en coherencia con uno mismo.
sentir la pasión acerca de aquello que estás diciendo. Y si aquello que tienes que decir no te puede transmitir pasión, hay que encontrar la pasión en hacer lo que estás haciendo, no lo que estás diciendo. Las palabras reflejan una intención y sobre todo un sentimiento interior. La seguridad se transmite. La confianza en uno mismo se transmite. Pero de la misma forma, también se transmite la falta de confianza y la falta de seguridad. Y no podemos engañar. A todo el mundo le ha pasado de que alguien os comenta algo y no os lo creéis. No, por mucho que os diga que lo que sea, no, yo estoy muy bien, sí, yo estoy muy bien, yo estoy perfectamente, o esto es una maravilla, esto es una maravilla. No os lo creéis. ¿Por qué? Porque al margen de que sepáis lo que está pasando realmente, cómo funciona ese sistema que os está diciendo esto que me dice esta persona, no es cierto. ¿Lo estáis detectando? Todos tenemos la capacidad de sentir las palabras. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a interpretarlas tal cual salen de la boca del otro. Hay un mundo que a mí me encanta, que es el mundo de la cimática, con C de Cáceres, cimática. Si buscáis vídeos de cimática, veréis muchos vídeos de ejemplos de Ernst Chladni, que es el que, digamos, de alguna manera, saca a la luz el mundo de la vibración y cómo afecta a la materia. Hay ejemplos que habréis visto, me imagino, de una placa o un altavoz en el cual se pone una placa metálica o una membrana, se le echa arena y se le aplica sonidos. Esos sonidos, a medida que van creciendo, van formando diferentes mandalas. Tiene importancia porque los mandalas se configuran en estados perfectos de afinación, es decir, se crea un mandala, sigue aumentando el sonido, se deshace el mandala, llega a otro punto de afinación, se configura otro mandala. Figuras geométricas, me refiero. Y cuanto más agudo, es decir, cuanto más alta es la frecuencia de vibración, más sofisticado es el dibujo, el mandala o esa forma geométrica. Es decir, a medida que nuestra vibración aumenta, nuestro sistema se hace más poderoso y más potente. Algunos de vosotros estuvisteis en el taller de armónicos y experimentasteis lo que era la sensación de vibrar en una frecuencia nueva y sobre todo las dificultades que tenemos para acceder a esas frecuencias, aun cuando están intrínsecamente relacionadas con quienes somos. De alguna manera, muchos en un momento de nuestra vida o en este momento nos hemos puesto la mano aquí virtualmente y hemos hecho de nuestra voz algo totalmente diferente a lo que somos. Uf, barbaridad. Lo que yo acabo de hacer mecánicamente es lo que hacemos nosotros a través de esto, de nuestros pensamientos y nuestra forma de vivirnos. Por eso es tan importante el mundo de las palabras. Porque hay también otro mundo, otra realidad, y que está relacionada precisamente con el mundo de la cimática, con el mundo de la vibración y la materia. Si nosotros nos damos cuenta que la vibración modifica la estructura atómica de la materia, y eso es otra realidad, podemos entender que nuestras palabras vibran también en nosotros. Es decir, no solamente transmitimos a través de nuestras palabras una vibración que resuena con el otro, vibración y resonancia, palabras mágicas. De la misma forma que hacemos eso, estamos haciendo que nuestras palabras vibren en nuestro cuerpo. Si ponemos la mano aquí, nos damos cuenta de que nuestra mano vibra.
En función de la voz de la persona vibrará más o vibrará menos. El caso es que esas palabras, esa vibración, están relacionadas, como vimos antes con el trabajo de Masaru Emoto, con una intención que se pone detrás. Y esa intención que se pone detrás es una energía que afecta, influye en la materia, en nuestro entorno o, aún más importante, en nuestro interior. ¿Cuál es nuestra forma de expresión habitual en muchas ocasiones? Joder, qué tonto soy, es que no valgo para nada, es que no soy capaz de hacer esto, qué burro. ¿Cuántas veces nos hablamos así? Con estas palabras o con otras. ¿Cuántas veces nos menospreciamos? ¿Cuántas veces nos convertimos en incapaces de lo que sea? Y lo verbalizamos. Si tenemos en cuenta el tema de la intención y las palabras, hay que tener en cuenta también el mundo de los pensamientos. Los pensamientos también son energía y también son vibración. Sin embargo, más potente que nuestros pensamientos es nuestros pensamientos convertidos en voz, porque aún le damos más presencia vibratoria a nuestras palabras. Cuando estamos vibrando esas palabras tan fuertes, estamos haciendo que esa vibración, que esa intención, y esa intención que a veces es bastante negativa, resuene a través de nuestra columna vertebral y se expanda por las terminaciones nerviosas a cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa entonces? Estamos reprogramando los mensajes que reciben nuestras células. Y depende de la intensidad de nuestras palabras y del tiempo que llevemos haciéndolo, lo que hacemos es crear, crear disonancias en nuestro interior, disonancias que sí o sí acaban convirtiéndose en patologías o enfermedades que afectan a nuestro sistema. Por eso se relacionan claramente determinadas formas de pensamiento con determinados órganos, porque formas de pensamiento tienen una vibración determinada, una resonancia determinada, que envían un mensaje determinado a ciertas partes de nuestro cuerpo. No solamente es que, no, es que dicen que esto es con esto, es que tiene su razón de ser. El neurolenguaje emocional te enseña precisamente cómo se producen esos cambios, cómo llegamos a cambiar ese patrón vibracional de las células para que haya un crecimiento anómalo o funcionen en vez de a favor en contra nuestra, todo ese mundo de la salud que está en este momento empezando a despertar también, dejando de tomar en cuenta solamente el síntoma para buscar la causa. Podéis entender un poquito que el solo hecho de expresaros es un acto sagrado. Cómo nuestras palabras pueden hacer cambiar a los demás. En Egipto, todas estas enseñanzas estaban solamente reservadas para algunos. Las escuelas de misterios elegían cuidadosamente a aquellas personas a las cuales iban a transmitir esta información y sobre todo entraban en más profundidad, lógicamente, en el mundo de la resonancia, de las palabras, los mantras, los fonemas. Utilizaban determinados sonidos para, vamos a ponerle una etiqueta, hacer magia. Es normal que fuera algo oculto,
¿Os imagináis que todas las personas pudieran tener acceso a ese poder? Con la cantidad de intereses y con la cantidad de luchas de poder que hay en el mundo. ¿Os imagináis que las personas fueran capaces, además, de poder imponer su voluntad a los otros? Afortunadamente, este mundo es un mundo, como vuelvo a decir ahora, que no pasa por el filtro de la mente. Ese poder sale del corazón. Porque si las palabras, si nuestra voz pudiera ser manipulada por la mente, la política que tendremos sería totalmente, ya es desastrosa, imaginaros. Que además nuestros políticos, con lo que mienten, con la poca autenticidad que tienen en sus palabras, con lo poquito que transmiten, pudieran convertirse realmente en personas que hicieran llegar esos mensajes que ni siquiera son de ellos. A lo largo de la historia ha habido determinadas personas que han movido a masas y que han creado realmente verdaderas barbaridades. Más allá del hecho, hay una realidad y es que estas personas, lo que tenían todas en común era una absoluta pasión y confianza en lo que vivían. Eso no quiere decir que fuera sano o fuera bueno lo que vivían. Sin embargo, lo vivían dentro y lo vivían con tal intensidad que cuando hablaban de ello, las personas resonaban. Ese es el poder de la voz, la capacidad que tiene para cambiar la realidad. Uno de los talleres que me gusta hacer es Back-Siddhi. Back-Siddhi en hindi es el poder creativo de la voz, el poder creador. Back-Siddhi habla de los rishis de la India, que son personajes que en el pasado se decía. Hemos tenido un pequeño problema técnico, así que continúo. Os hablaba de el taller Back-Siddhi, que es una palabra india. En la India hay mucha mitología acerca del poder de la palabra y Back-Siddhi significa el poder creativo de la voz, el poder creador de la voz. Y habla de los rishis de la India. Los rishis eran personas que eran capaces de modificar la materia, eran capaces de crear, de destruir, de dar vida o de quitarla, a través de la voz. Los chamanes de Latinoamérica, cada uno en sus formas de conectarse con la naturaleza y de comunicarse a través de la voz, con animales e incluso con las plantas. La mujer araña en Latinoamérica. Hay mucha información. Miradla porque cuando hay tanto, tiene su razón de ser. Si podéis vivir o aprender a vivir vuestras palabras, os daréis cuenta de cómo cambia la realidad a medida que vais sintiéndoos y conociéndoos a través de ellas. Yo tengo un proyecto que es El Camino de tu Voz. Es un proyecto que tiene que ver precisamente con ir
viviendo vuestra voz de manera escalonada. De alguna manera sería como el compartir un proceso parecido al que yo he ido viviendo a lo largo de bastantes años, experimentando en mí mismo y trabajando con otras personas, cómo era el mundo de conectar a nivel cuántico con esa realidad a través de nuestra voz. Es decir, pasamos de sencillamente compartir ideas y palabras como si fuera una cosa sin importancia, si es que no le doy importancia, ni me da igual, yo hablo y comunico y digo y ya está. Pasamos de eso a tomar conciencia de que nuestra voz es creadora y crea nuestra realidad. De hecho, nuestra voz está íntimamente relacionada con el campo cuántico. Y todo lo que hacemos a través de nuestra voz, de alguna manera, en función de la intensidad de nuestra intención, hace que creemos una realidad nueva. Hablar es crear. Y hablar muchas veces nos da unas herramientas que solamente el pensar no tiene. Como dije antes, la voz refleja lo que el corazón siente, no lo que la cabeza piensa. Con lo cual, el camino de tu voz es un camino de enfrentarte. Enfrentarte para mí es ponerte frente a ti mismo, ya que a medida que tú vas expresando y compartiendo, te das cuenta de que una cosa es lo que quieres pensar y otra cosa es tu mundo interior conectado a toda tu historia, conectado a todas tus necesidades más íntimas del corazón. En ese camino vamos viviendo la respiración de una manera diferente. Tampoco le damos importancia a la respiración. No, es que como ya está, no pienso ni siquiera en cómo lo hago. Está en piloto automático, respiro. Sí. Sin embargo, así respiras, así vives la vida. Hay que darle realmente la importancia que se merece nuestra respiración. Ese es el primer paso. A partir de ahí, aprender a escucharte. Observar qué es lo que tu voz refleja. Poder acceder a lugares a los cuales nunca te habías permitido por miedo. Sin embargo, tu voz te va a llevar de una manera amorosa, ya que será tu propia voz la que dirá y te dará las respuestas que necesitas. Te permitirá verte a ti mismo, sentirte a través de esas palabras. En el momento en que empiezas a conocerte a través de conocer cómo vibra tu voz en determinados aspectos de tu vida, te das cuenta de que también puedes aprender a escuchar de una manera diferente. Cuando empiezas a escuchar de una manera diferente, empiezas a disociar lo que es real y lo que no. Empiezas a ver que en muchas ocasiones las palabras dicen una cosa y sin embargo lo que transmiten es algo totalmente diferente, porque la intención es más poderosa que el significado de las palabras. Si nos permitimos escuchar de la manera adecuada, se trata de darnos permiso. Palabra mágica. Nuestra vida está llena de desencuentros porque no nos damos permiso. En este mundo de la voz hay algo que tiene una importancia vital. Todos, prácticamente todos los que estáis presentes en esta charla, de alguna manera habéis sentido la necesidad de acceder a una información diferente.
acceder a un mundo en el cual, espera, estoy colocando, acceder a una información en la cual lo tradicional ya no sirve. En esta búsqueda interna dejamos abierta la posibilidad a que haya otras realidades. No nos quedamos solamente con lo que pasa, buscamos ir más allá. Buscamos sentir la autenticidad en las cosas. La autenticidad es una palabra mágica. ¿Sabéis cuál es la voz más hermosa? No es la que tiene el mejor tono, la mejor vibración. La mejor voz es la que suena auténtica. Habéis escuchado a muchas personas que pueden tener una voz acústicamente muy interesante. Pueden tener una vibración o un tono que realmente os transmita determinadas sensaciones o valores. Sin embargo, lo que no transmite es autenticidad. Sin embargo, hay otras voces que habéis escuchado de personas que tienen voces sencillas, características, incluso curiosas, pero hay una coherencia entre esa voz y cómo se siente la persona y cómo se siente con esa voz. Y esas voces nos atrapan, nos transmiten, supongo que nos transmiten precisamente lo que muchos de nosotros no hemos tenido o no tenemos, que es esa autenticidad, esa coherencia interior. En esa vibración, en esa frecuencia, es donde la comunicación llega de una forma totalmente directa, de corazón a corazón. Como os decía antes, muchos de vosotros ya estáis en un camino o habéis hecho muchas cosas, muchos trabajos, muchas terapias, muchas formaciones, tenéis mucho conocimiento. ¿Qué me pasó a mí? Durante más de 7 años tuve un centro de terapias alternativas en Tarragona, en los cuales hice muchísimas formaciones, muchísimas, de todo tipo, de todo tipo. ¿Qué pasó? Que todo ese conocimiento, toda esa información, todas esas formaciones eran gestionadas por esta. Todos los procesos que había en esas formaciones, todos los procesos que estaba experimentando, eran gestionados aquí. A la hora de la verdad, resultaba que mi mente era la que determinaba cuánto de lo que yo hacía iba a aplicar para mí. Podía ser capaz de aplicarlo para otros, sin embargo, para mí, mi mente era quien decía esto sí, esto no. Al principio hay más permiso y entonces parece que las cosas cambian. Sin embargo, después de un tiempo, ¿nos ha pasado que después de hacer un trabajo, por muy intenso que haya sido, todo vuelve a ser casi como antes? La diferencia está en la forma de asimilar el conocimiento. Y hoy por hoy todavía nos cuesta muchísimo vivir una formación desde el corazón, ya que todo lo que tiende a influir en nuestros sistemas más profundos y que tiende a mover aquello que en su momento nos pudo hacer sufrir, todo ese proceso es controlado por el guardián, por nuestro protector, por nuestro sistema automático de defensa, de supervivencia, en lo cual permite que se mueva lo suficiente, porque nuestra mente y nuestro corazón
de alguna manera, están conectados. En mayor o menor medida, nosotros le damos el lugar al corazón o a la mente en función de nuestro proceso evolutivo. Entonces, podemos tocar nuestra fibra, podemos mover nuestros cimientos. Sin embargo, el proceso de apertura es un proceso intenso y siempre tenemos la protección de nuestro sistema de defensas que dice, lo que te hace sufrir, lo controlo yo. Bloqueo, en cambio, pongo aquí, desconfío, dudo, hago lo que sea necesario para que no vuelvas a sufrir. Entonces cuesta poner nuestro conocimiento al servicio, no de los demás. Es mucho más sencillo, a nuestro servicio. ¿Qué pasa? Que como la voz no pasa por el filtro de la mente, no la puede manipular. En este camino de la voz, lo que hacemos es encontrarnos cara a cara con nuestra realidad. Lo que la mente quiere hacer creer y lo que la voz refleja. Cuando no hay coherencia entre ambas partes, es cuando la mente no puede hacer otra cosa que claudicar y decir, no es que no pueda hacer nada, porque cuando intentas decir algo que tu corazón no siente, tu voz lo refleja. Cuando tu voz lo refleja, es cuando el corazón y la mente empiezan a juntarse. Las resistencias van desapareciendo. La necesidad de protección va desapareciendo. Y entonces es cuando la magia existe. Tengo una propuesta muy bonita para aquellas personas que sientan este camino como un camino precioso, ya que es un camino más sencillo de lo que parece, dentro de la inmensa intensidad que supone vivir tus palabras. Para aquellas personas que así lo sientan, voy a preparar una especie de taller, un taller o una formación continua en la cual, desde el principio, vamos a empezar a reconectar con nuestra voz, en busca precisamente de ese empoderamiento que un día, cuando éramos pequeñitos, cuando teníamos esos pulmones chiquititos y nos expresábamos con nuestra voz, con una expresión, con un llanto, hacíamos temblar los hospitales. Ese poder está en nosotros. Lo que pasa es que debajo de un montón de capas, mi propuesta es hacer un vídeo grabado empezando desde el principio, y en la misma semana hacer una reunión online en la cual se pueda trabajar individualmente todo lo que vaya pasando, todas las dudas y todo lo que surja de lo que en el vídeo se presenta. Es un camino para valientes. Pero ya de entrada valientes sois ya que estáis aquí, en vez de estar en, en otro lugar, no os voy a decir en este momento, en otro lugar difícilmente estar. Pero sí hay muchas opciones y estáis aquí. Gracias. Si queréis realmente acceder a algo más grande, esta es una bonita experiencia. Si vivís esa sensación de plantearos
¿Qué es lo que refleja mi voz? Si os planteáis esto, nos planteamos esto, ¿qué es lo que refleja mi voz? Y os podéis cambiar de posición. Veréis lo interesante de la pregunta. ¿Qué siento yo cuando escucho a una persona? ¿Qué me transmite? 3 segundos. 3 segundos tarda una persona en decidir si confía o no en quien tiene delante. El impacto visual tiene una importancia, pero sus primeras palabras, esa voz que surge, es lo que al final va a hacer que nosotros nos relajemos y nos abramos o nos pongamos a la defensiva, esperando a ver qué sucede. ¿Queréis dejar de crear la realidad de que las personas estén a la defensiva con vosotros? Es muy sencillo, es muy fácil y no depende de los otros. Depende de nosotros mismos. ¿Queréis evitar malentendidos en vuestras relaciones? Es muy fácil. Depende de nosotros, no de los otros. ¿Queréis que el mundo os vea de forma diferente? Es muy fácil. No depende del mundo. Depende de nosotros. Espero haberos transmitido al menos una parte de lo que yo vivo y cómo vivo el mundo de la voz. Y me gustaría ahora pues poder contestar a dudas o preguntas que puedan plantearse a través del chat. O bien, si lo hacemos de forma ordenada, puedo abrir los micros. Sí, somos capaces de ser respetuosos con las palabras de los demás y no intentar hablar todos a la vez. Entonces, os invito a plantear vuestras preguntas, si queréis en vivo o bien a través del chat. La persona que vaya a hablar, que abra su micrófono y que plantee su pregunta o su duda. Me parece maravilloso el poder haber llegado a impactaros de tal modo que no tengáis ninguna duda ni pregunta. Es fantástico. Significa que os he dado bastante que pensar. Y eso me alegra. Así es. A mí, a mí me ha parecido todo muy claro. No sé qué preguntar. Me alegro muchísimo. El mundo de la voz es un mundo precioso y es un mundo al cual no le hemos dado ninguna importancia. Es más, hay muchas personas que se dedican a el mundo de la voz, pero su forma de tratar y abordar el mundo de la voz es de fuera a adentro, mediante técnicas externas que te ayudan a crear máscaras de voz, a parecer diferente a quien eres, cuando realmente el empoderamiento de la voz pasa por trabajar de dentro a afuera, quitando las limitaciones que hacen que nuestra voz se manifieste como se manifiesta, trabajando con las capas que han hecho que nuestra voz esté ahogada, desplegamos todo el potencial que nuestra voz tiene, por naturaleza, y todos tenemos. Incluso las personas que tengan determinadas patologías de la voz o problemas de garganta
es un camino a través del cual, y eso podéis ver la información en la página web, hay un apartado que habla precisamente de esto, de qué es lo que hace que nuestra garganta haya podido sufrir hasta tal punto. Este responde a este, y este, si está en armonía con este, nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar y sanar la mayoría de las cosas que pasan en él. Pero volvemos a lo mismo. Hay que cambiar el patrón vibracional que ha hecho que nuestro sistema, incluida nuestra garganta, se comporte como se comporta. Si habéis entendido que la voz crea patrones vibracionales a través de nuestras propias palabras, entenderéis cómo podemos revertir los procesos. Irritaciones de garganta, estas voces que muchas veces hay, estas personas que tienen estos problemas. No solamente es tabaco, no solamente es frío, no, eso tiene una incidencia mínima. Tiene, pero es mínima. Realmente en cada voz de estas hay una historia vivida de determinada manera. Cambiemos la manera de vivir esa historia. Y esto deja de ser necesario para volver otra vez a vibrar y sanar. Nuestra voz es nuestra carta de presentación, así es. Así es, tal cual. Decía un político inglés de hace bastantes años, Benjamin Disraeli, decía, nada refleja tan fielmente el carácter de una persona como su voz. Y es cierto. Así es. Últimamente se habla mucho de somos lo que comemos, somos lo que pensamos. Sí, es cierto, también. Pero es que también somos lo que decimos. Hagamos evolucionar la manera en que nos expresamos y cambiaremos la manera en cómo nos percibimos. Por favor, más preguntas, la que sea. Tengo mucho que ofrecer y tengo mucho que compartir. No os quedéis así. Hola, José Javier, me gustaría hacerte una pregunta Sí, y es, ¿podrías explicar un poquito más el proyecto este que tienes en marcha, que nos acabas de, bueno, de apuntar, en qué consistiría? sí. Consistiría en presentar, en función del grupo, determinaríamos el horario y el día, dos actividades. En una, yo grabaría un vídeo para que vosotros trabajéis con él, que pondría en WeTransfer para que pudierais descargarlo. Es un vídeo que tendréis siempre con vosotros, en el cual habrá actividades, habrá instrucciones y presentaré un poco a nivel más profundo todo el mundo de la voz. Desde el principio, desde la base, para ir creciendo, en el cual vosotros podáis ir en los días siguientes experimentando toda esa información que transmito. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, si esto se hace el martes, el viernes, o bien unos días más tarde, después de que hayáis tenido tiempo de experimentar, hacemos una reunión online en la cual se pone en práctica todo aquello que ha surgido. Si hay dudas, si hay dificultades, todo lo que haya pasado, se trabaja. Se aporta a nivel individual lo que cada uno necesite. Y en función de las preguntas y dudas que hayan surgido, se aporta la información que se necesite también. La semana siguiente os grabo otro vídeo. En función va a ir, todo va a ir en función de una programación. Sin embargo, si en la reunión anterior ha habido algo que ha quedado por trabajar o aclarar, el vídeo siguiente puede
tener algo más de información relativa a aquello. Es decir, hay una programación, sin embargo, dentro de esa programación se puede aportar algo que haya quedado, digamos, un poco pendiente. Y así vamos semana a semana como una formación continua, trabajando, sintiendo, experimentando, viviendo, y todo de una manera muy fácil y accesible. ¿Hay alguna otra cosa más que necesites saber de cómo lo presento? No, no, está muy bien, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Sí, el trabajo es grupal. ¿Hay alguna persona? El trabajo es grupal. Sin embargo, dentro de lo que es el grupo, como no voy a hacer grupos grandes en estas sesiones, si hace falta, haré diferentes grupos. Se podrá trabajar mucho a nivel individual. La grabación será mínimo de 1 hora. 1 hora y algo en función de el tema que estemos trabajando o el tema que corresponda. Y las sesiones grupales serán de 2 horas. Entonces, en esas 2 horas, como ya hay una información previa, tendremos mucho trabajo adelantado y de forma práctica podremos trabajar en profundidad todo lo relativo a lo que hayamos dado hasta entonces. En este camino también notaréis una cosa muy bonita, y es que cuando compartimos nuestras voces se establecen también unos vínculos de confianza únicos. Empezamos a resonar todos juntos, entonces cada uno va a vivir su propia voz y va a resonar con la voz de sus compañeros y compañeras. Con lo cual, notaréis que hay una facilidad para trabajar en profundidad, para poder presentar realmente aquello que sintáis que es importante mover. Y siempre de una manera escalonada. Y desde el más profundo y absoluto respeto. Para mí hay algo que es muy importante y que para mí hoy en día es el eje de todo. El más profundo y absoluto respeto por el proceso de las personas. En el grupo habrá una máxima y es la ausencia de juicio. Será totalmente privado e íntimo, ya que nuestra voz es lo que conecta nuestro mundo interior con el mundo exterior, con lo cual lo que vamos a compartir precisamente son nuestros mundos interiores. El tema de los horarios, como me plantean, no, es cuestión de ponernos de acuerdo, saber qué personas están interesadas y su disponibilidad, y buscaremos lo mejor para el máximo de personas. Y si es necesario, también haremos 2 grupos, no importa, lo que sea necesario. Alguien me comentaba hace unos días que por qué no escribía o hacía algo acerca de mi trabajo, porque no había encontrado nada. Había buscado y no había encontrado más información acerca de esta forma de afrontar el mundo de la voz. Yo tampoco he encontrado. Cuando hace años empecé a resonar con todo este mundo, intenté buscar referentes que me pudieran aportar y hacer crecer más rápido. Así no hay. Entonces entendí o acepté la posibilidad de que todo esto que yo fuera incorporando tenía que incorporarlo desde mi propia experiencia, no desde la experiencia de otros. Que todo esto que yo voy a aportaros forma parte de saber ya que es así, vivido, experimentado y compartido con otras personas ya.
es. No alguien dice que es. Y desde aquí es como lo voy a transmitir. Tened en cuenta que precisamente uno de los cambios que va a haber en vosotros es que vuestras palabras van a pasar de ser de otros a ser vuestras. Va a ser vuestra propia experiencia en acción la que se comunique con el mundo. Ser auténticos en una relación de pareja es todo un reto. Sin embargo, también es una de las grandes satisfacciones de la vida. Porque entonces también aceptas que estás al lado de la persona que te acepta tal y como eres, no de lo que tú le muestras. Si nosotros mostramos solamente una parte de nosotros, no nos podemos quejar que cuando sale otra parte que no hemos presentado, que no queremos dar a conocer, las personas de alguna manera rechacen este aspecto. Es nuestra responsabilidad, no es la de los demás. Todo este camino de la voz lo vais a poder aplicar en vuestro día a día, en el mundo laboral, familiar, social y pareja. Todo lo que necesitáis para hacer cambios profundos está aquí. Hay más información fuera. Hay muchas más cosas que se pueden hacer. Este es uno de los caminos, una de las vías que tenemos. Y es hermosa. Es hermosa porque si os pregunto si os gusta vuestra voz, habrá muchas personas que den una respuesta que quizás no sea muy afirmativa. Reconciliarnos con nuestra voz es reconciliarnos con nosotros mismos. Es aceptarnos tal y como somos. Y para ello, igual que la otra vez cuando estuvimos con el mundo de los armónicos, nos dimos cuenta que tenemos la capacidad de poder presentar una voz diferente, cuando somos capaces de acceder a esa forma de expresión libre, libre de condicionantes, libre de ataduras, libre de creencias, y nuestra voz pasa de vivirse así, pasa a ir, a ir. Primero la sensación, cambia. Y después, todo lo demás son regalos. Evoluciona nuestra manera de ver la vida, evoluciona nuestra manera de escucharnos, evoluciona nuestra manera de escuchar a los demás, evoluciona la manera de sentir lo que pasa en el mundo. Desconectamos de determinadas informaciones que dejan de estar en resonancia con nosotros. Parece como si el mundo se va haciendo cada vez más o se va arreglando. Sencillamente dejamos de resonar con determinadas informaciones que tienen una energía que nosotros hemos ido dejando atrás. Bueno, este es mi mundo y quiero compartirlo con vosotros. Podéis poneros en contacto, sabéis, a través de la página Eres tu voz, a través del correo electrónico josejavier@erestuvoz.com o a través de mi teléfono por WhatsApp, o me podéis llamar si queréis, más 34 para las personas de fuera, más 34 629 06 4648. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a mi mundo. Y si no tenéis nada más que comentarme, podemos dar por concluida esta charla. Muchísimas gracias. Gracias por compartir este tiempo.